¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya voy a seguir el resumen de Cumbres Borrascosas. Y como estoy empezando de nuevo en la segunda parte de la grabación, para calentar les voy a dar un resumen de la primera. Dos casas, La Granja de los Tordos, Cumbres Borrascosas. En una son todos buenos y bonitos, en la otra pues están los personajes un poquito más tóxicos, que es el papá, Catherine, que es una de las protagonistas, y su hermano. El papá se encuentra básicamente a un niño homeless, lo adopta, básicamente se enamora o tiene una relación bastante tóxica de seguimiento ahí como codependiente con Catherine. Eventualmente ellos huyen, jugando, se encuentran ahí a una casa que les gustó, que era la Granja de los Tordos. Los perros los persiguen, Catherine se queda ahí, sufre una poca evolución porque la enseñan a ser una dama como en cualquier novela de Televisa, y después de eso lo que pasa es que regresa transformada y además le gusta el dinero. Entonces quiere casarse con uno de los hermanos Linton, por cierto es hombre y mujer, se quiere casar con el hombre, en esta época acaba de aclarar, y de ahí se da cuenta el niño que habían recogido, que se llama Heathcliff, se va porque piensa que es una traición a él, y no se da cuenta que en realidad la Catherine siempre lo quiso y siempre lo puso en primer lugar, y parte de las razones de las que quería el dinero era que tuvieran una mejor vida, incluso él, ¿no? Ella eventualmente lo dice cuando él la escucha, se va muy triste, escapa y luego regresa con una poca evolución de hombre rico que tiene estilo, que sabe, etcétera, ¿no? Eso hasta ahí creo que de las cosas más importantes. Vale la pena sumarle que obviamente ella sí se casa. Punto número 1. Vale la pena sumar que se embaraza. Básicamente pierde la razón. Se vuelve un poquito loca. Otro punto importante es que para vengarse, el tal Heathcliff, porque obviamente quiere vengarse, termina enamorando a la hermana Linton. Eventualmente se la roba. También la embaraza. Y hasta aquí el resumen. Creo que muy válido. A ver, una vez que ya estamos en la siguiente generación, vamos a hablar de Catherine, chica, o Cathy, como aquí la empiezan a llamar, que es hija de Catherine y de Edgar Linton. Catherine ya se murió, Heathcliff está profundamente decepcionado, triste, etc. Pero Edgar Linton es un buen papá, la niña crece súper bien, crece súper feliz, siempre fantaseando que hay más allá de las montañas, y eventualmente se le escapa al ama de llaves y llega a Cumbres Borrascosas. Ahí conoce a Hareton, que es su primo, que es hijo de el hermano de Catherine, y ella no sabe que es su primo, pero eventualmente se entera y le llama mucho la atención porque lo ve como un criado, y básicamente lo ve así porque él nunca tuvo educación, y esto fue un plan, parte de la venganza de Heathcliff, para que él fuera un mozo, ¿no? O sea, que no tuviera nada de estilo, educación, conocimiento, nada, y lo trata básicamente como un animal. A ver, ya les había platicado que eventualmente Isabela muere, pero sí nació su hijo. A través de las cartas con las que se comunicaba con su hermano, le pide que lo vaya a rescatar, y él va, lo rescata, se lo lleva a la Granja de los Tordos, pero eventualmente Heathcliff, que es un gran villano, decide ir por él. Manda a sus sirvientes por él, se lo lleva para vivir en Cumbres Borrascosas, y el niño sufre al principio porque no lo conocía. Heathcliff le dice que su mamá era mala, que por eso no le había explicado que era él su padre, y él en realidad sufre porque sí sabía de Edgar, se quería quedar con ellos, etc. Y es importante decir que este niño era bastante enfermo, siempre estaba como pálido, débil, etcétera, y le iba muy mal en temas de la salud, básicamente como a la familia de los Linton en general. Ahora bien, ¿cuál era el punto del villano Heathcliff para traer a su hijo, para secuestrarlo, para tenerlo con él? Fácil. El punto es que él quería que se conocieran él y su prima Cathy, y se enamoraran y se casaran. ¿Ok? Entonces él, en su villanía, se las arregla para que se conozcan, se las arregla para que empiecen una relación, y se las arregla para que se conozcan y empiecen a convivir a un nivel donde empiezan a tener una relación más que de primos regios,
que en realidad terminan enamorados. ¿Cómo le hacen? Para que sepan el detalle, bueno, básicamente se empiezan a intercambiar cartas Kathy y este cuate, el niño enfermo, que el villanazo es en realidad quien las escribe. Ella cae y bueno, ahí ya la tenemos bien enamorada. Ahora bien, es importante decir que esta relación no pasa inadvertida para el ama de llaves. En realidad los agarra infraganti con esas cartas, pero termina perdonando a Kathy porque ella ya se va a portar muy bien. Claro que esto no ocurre. Siguen a través de las villanías de Heathcliff con esa relación. Y lo más importante es que el villano tiene éxito en esta historia y se casan. Pero Linton, les dije que eventualmente estaba bastante enfermito y que creen, se nos muere. El papá de Kathy también se muere. Sí, ya sé, hay demasiados muertos en esta historia, pero así la escribieron. Ahora bien, después de eso, ¿qué es lo que ocurre? Como ella es menor de edad, sí, Heathcliff ahora oficialmente es dueño de la Granja de los Tordos, además de Cumbres Borrascosas. Ahí estaba su villanía. Por eso tenía interés en que se casaran. ¿Y qué creen? Lo logró. A ver, en esta historia no solo pasan cosas malas, sí la mayoría, pero en realidad pasan cosas bastante tóxicas. En medio de todo eso, obviamente ahora Kathy tiene que vivir con Heathcliff. Heathcliff, cabe aclarar que, o sea, sí le tiene como un poco de, ya saben, sentimiento que le recuerda a la mamá, y saben que su mayor adoración era la mamá, pero ella eventualmente tiene que vivir en Cumbres Borrascosas y se le empieza a pasar horrible. Y es ahí donde está peleada con todo mundo, está amargada, etc. Y se acuerdan que les platicaba que la relación al principio de la historia, pues es horrible cómo tiene ella la relación con Heathcliff y con todas las personas que están ahí alrededor. Los insulta, se insultan, etc. Pero básicamente ella no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer, ¿por qué no?, es enamorarse. Convenientemente para la trama, tampoco es que haya tantos personajes, y de quien se termina enamorando es del primo, de Hareton, del cual no tenía educación. Al principio se burla de él porque no conoce, no sabe leer, etc. Pero ¿por qué no? Eventualmente le dan ganas de, pues yo te enseño, mijo, y que le enseña a leer, y ahí, claro que sí, ¿por qué no?, empieza una relación de amor entre los primos. Nuestro villano de confianza, el señor Heathcliff, que ideó todo, que se hizo rico, que huyó, pero regresó básicamente como el conde de Montecristo para la venganza, tiene sentimientos, él también tiene corazón. ¿Y qué creen que pasa? Empieza a tener unas alucinaciones bien locas con la Catherine, donde él desea reunirse con ella espiritualmente y básicamente empieza a tratar de buscar al creador para reunirse con ella. Deja de comer, empieza a tener alucinaciones súper fuertes donde cree que la ve, etc. Llega un momento otra vez de estos fríos intensos donde abre las ventanas, entra todo el frío, el cuate se queda ahí acostado con el frío y muere. Sí, el villano de la historia muere, pensando que se había reunido con ella, que la había visto y había tenido algunas alucinaciones al respecto. Y bueno, en realidad la gente sí tenía miedo de que Catherine fuera un fantasma. A ver, ahí les va, la paranoia colectiva sí estaba muy cañona. O sea, luego ya la gente decía que sí veía los fantasmas, etcétera, y se emocionaban al respecto. Pero bueno, así es esa historia. Y el villano, ya les había dicho, muere. Pero muere con cara de contento, muere feliz. Muere pensando que había llegado a la realización porque se había encontrado con Catherine, que era su gran amor, etcétera, ¿no? Y toda esta parte tóxica termina teniendo un cierre importante cuando ellos dos se reúnen a través de la muerte. Yo creo que en un contexto mucho más simbólico que en la realidad. Pero lo que sí pasa es que el gran amor de los primos, donde parece que hay muy pocos personajes, termina teniendo éxito porque se terminan casando. El cuate Hareton, a pesar de que no tuvo nada de educación, eventualmente la adquiere gracias a Kathy, y eso es bien bonito porque ya cambian los personajes y ahí es donde tiene un cierre toda la historia, bastante tranquila y sobre todo con una sensación de fin, terminó, vámonos. Ahí les va algunos puntos de bonus para que se lleven algo. La verdad es que este libro, cabe aclarar que si bien tiene muchas cosas de amor, de romanticismo, de una relación complicada, no tiene que tocar ningún punto sexual
como fue la película, por ejemplo, como para llamar la atención. Es mucho más de idealización, mucho más de querer estar con la otra persona, de lo que significa la otra persona, de los fuertes lazos que hay para describir esas relaciones tan especiales que existen entre los personajes, y eso me gustó muchísimo. Yo creo que ahí es donde sí podría decir, sí hay un fuerte impacto para la gente que le gustan las historias de amor, con la parte descriptiva y la parte de cómo realiza la autora un trabajo donde crea conexión entre los personajes. Ahí sí, sin duda, está buenísimo si lo quieren leer y sobre todo si les gusta este tipo de lecturas. Un valor muy importante en este libro es el tema de la educación. O sea, es algo que a lo mejor, claro que Hollywood no iba a encontrar súper sexy de poner en la pantalla, pero creo que cualquiera que esté leyendo el libro se da cuenta que la autora tenía un especial interés en temas de educación y lo que significaba el impacto de una persona que había tenido una instrucción y que podía decidir a través de estar informado, y una persona que básicamente seguía los instintos de ser alguien que no tenía el conocimiento, que no se podía informar y sobre todo que no podía acceder a la lectura ni a los textos que podían guiar su vida hacia un mejor punto. Entonces, yo creo que este es un libro que sí podría ser bastante bueno para que lo leyera gente joven, que se den cuenta del poder de la educación y del impacto que puede tener en la vida la diferencia entre ser una persona educada y una persona sin instrucción. Eso a mí me encantó, lo mejor del libro para mí. Y bueno, así llegamos al final. Estos eran los puntos que quería destacar. La verdad es que dije, si sigo con la idea de que me voy a sentar en un ratito, voy a poner ahí la cámara y voy a explicar justamente el libro como de una manera más estructurada, creo que ahí va a seguir pendiente. Entonces por eso decidí grabar estos pequeños clips. Espero que les llame la atención, que al menos los entretenga. Y bueno, ya les estaré contando algún resumen de otro librito que me guste. Pero este lo había prometido, lo tenía pendiente y aquí está. Saludos. Este fue el resumen de Cumbres Borrascosas.